Bien, entonces, una vez más, bienvenidas y bienvenidos. Y miren, el de hoy vamos a trabajar un tema muy interesante, que es el tema de el Estado y población. ¿Ya? Ojo, vamos a trabajar Estado y población. Entonces, cuando nosotros miren ustedes, hablamos de Estado y población, esta parte de Estado va a estar referida a lo que es la división política administrativa del Perú. Acá, cuando hablamos de Estado, vamos a hablar de la división política administrativa del Perú. Vamos también, miren ustedes, a hablar sobre el centralismo, la descentralización y la regionalización, ¿ya? Y también vamos a hablar luego de la población, en este caso la población peruana. Muy bien, entonces, sin más preámbulos, empezamos. Miren, lo primero entonces que vamos a hablar es desde la división política administrativa del Perú. ¿Listo? División política administrativa del Perú. ¿Listo? Entonces, profesor, cuando nosotros hablamos, cuando referimos a la división política administrativa del Perú, tenemos, miren ustedes, que ver que el Perú, política y administrativamente, está dividido, fíjense, número uno, en regiones, departamentos, provincias, distritos e incluso también vamos a hablar de caseríos y asentamientos humanos, ¿ya? También vamos a hablar de caseríos y asentamientos humanos. Entonces, esa es, miren, ¿ya? Esa es la división política administrativa del Perú. Déjenme sacar mi lápiz para empezar a trabajar. Perfecto. Entonces, mira acá, ¿ya? Ojo. No se olviden, por favor, que el Perú, profesor, actualmente cuenta con un total de 25 regiones. Miren, el Perú cuenta, profesor, con un total de 25 regiones. El Perú cuenta con un total de 24 departamentos. Ahí está, miren, 24 departamentos. El Perú cuenta con un total de 196 provincias. 196 provincias. Y el Perú cuenta, profesor, con un total de 1.875 distritos. 1.875 distritos. Ahí está, miren. Entonces, vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos, ¿ya? Les acabamos de decir que el Perú actualmente cuenta con 25 regiones. 25 regiones. Lo primero que tenemos que saber es que las regiones, profesor, se han creado, se han formado, tomando como base los departamentos. No te olvides, ¿ah? Las regiones, profesor, se han creado o se han formado tomando como base los departamentos. ¿Ya? Eh, la regionalización o el proceso de regionalización fue iniciado, miren ustedes, por el primer gobierno aprista, por Alan García Pérez. El gobierno aprista fue el primer gobierno aprista fue el primer gobierno, miren ustedes, que puso en marcha o trató de poner en marcha la regionalización. ¿Qué hace el gobierno aprista en su intento de hacer regionalización? La primera parte, la primera fase de esta regionalización estuvo muy buena, muy interesante. ¿Por qué, profesor? Porque el gobierno aprista decía, miren ustedes, que se va a crear las regiones, pero como máximo, debe de crearse 12 regiones. 12 regiones debe de crearse como máximo, 12 regiones. ¿Ya? Hasta ahí estuvo bien, porque si tú buscas qué quiere decir el término regionalización, ¿sí? La palabra del término regionalización quiere decir reestructuración, quiere decir cambio. Eso quiere decir mira, regionalización. Reestructuración, cambios. Entonces, cuando el gobierno aprista dice que de 24 departamentos tienen que haber como máximo 12 regiones, eso es muy bueno, porque quería decir
que tienen que unirse dos, incluso hasta tres departamentos para formar una región. Tenían que unirse dos o de repente hasta tres departamentos para formar una región. Hasta ahí estaba muy bien. ¿Dónde se complica la cosa y hace que la regionalización fracase en el gobierno aprista? Cuando el gobierno aprista dice vamos a hacer la regionalización, pero vamos a dejarle que los departamentos conversen entre ellos los departamentos y que por voluntad propia se unan y formen una región. Por voluntad propia, miren. Y eso pues de la voluntad en el Perú de forma voluntaria no va en el Perú. Eso no va, no funciona. ¿Y cómo así? Miren, vamos a ver por acá un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, la libertad. La libertad, miren, empezó a hablar, a dialogar con el departamento de San Martín. Empezaron a dialogar conversaciones para que se unan y formen una sola región, ¿no? La libertad unido con San Martín. ¿Cuánto tiempo tardó, profesor, esa conversación, ese diálogo para unirse? Tardó cerca de 2 años, miren ustedes. Tardó cerca de 2 años en diálogos, conversaciones acá en Trujillo, luego se iban a San Martín, así, ¿no? 2 años, miren, conversando. Después de casi 2 años, se decide, ambos departamentos deciden unirse, miren ustedes. Fíjense, después de 2 años, miren ustedes, ambos departamentos deciden unirse y deciden unirse para formar una sola región, que debería ser la unión de la Libertad con San Martín. Decidieron unirse. Después de 2 años casi. Pero luego de un año, cuando pasó un año, San Martín dijo, ¿saben qué? Me disculpan, pero no puedo ir con la Libertad. No voy con la Libertad. No me conviene, ¿no? ¿Y por qué, profesor, cree usted que San Martín desistió después de 2 años de conversación, un año de espera, 3 años? ¿Por qué San Martín desistió? Hasta cierto punto se le entiende a San Martín, porque San Martín se dio cuenta que si se unía con la libertad, hasta cierto punto tendía a perder, ¿no? ¿Por qué, profesor, tenía a perder? Porque cuando iba a haber las elecciones para elegir nuestros presidentes regionales, definitivamente la libertad tiene mucho más población que San Martín. Entonces es más que seguro que el candidato que se presentaba, ¿no?, por la libertad ganaba las elecciones. Entonces San Martín se dio cuenta, decía, si pasa eso, entonces nos van a dejar de lado, ¿no? Y solamente van a trabajar por el lado de la libertad. Entonces parece que eso hizo que San Martín, ¿no?, dejara, digamos, de existir y diga, no, no voy con la libertad, miren ustedes. Más o menos. Miren, ahí, como se dan cuenta, por pedir la parte voluntaria, se demoró cerca de 3 años, miren en eso. Es por eso que cuando termina el gobierno aprista, lamentablemente las regiones no se llegaron a consolidar. Lamentablemente, miren ustedes, las regiones no se llegaron a consolidar. Se crearon algunas, sí, por ejemplo, profesor, se creó la región, por ejemplo, Grau, ¿no? La región Grau, profe. También se creó, miren ustedes, por ejemplo, la región Chavín, ¿no? La región Chavín. Se creó la región Libertadores Guari, miren ustedes. Libertadores Guari. Pero no fueron las regiones que, digamos, sí, en su totalidad que se llegaron, ¿no?, a crear. El resto se quedó, como se dice, todavía coordinando, ¿no? Para ver con quién se une, ¿no? Entonces, ante ese hecho, terminó el gobierno, miren ustedes, de el aprismo y las regiones se quedaron en el aire. Supuestamente, quien debería de tomar o poner nuevamente en práctica o continuar con la regionalización, ¿no? ¿Quién debería de continuar con la regionalización? Tenía que haber sido el señor Fujimori,
Porque luego del primer gobierno aprista, no se olviden, llega al poder Alberto Fujimori. Pero Fujimori, mis estimados estudiantes, lastimosamente Fujimori dejó de lado la regionalización. A las regiones que ya se habían creado, ya, ojo acá, las regiones que ya se habían creado, ¿sí? No cambia de nombre Fujimori. A las regiones que ya se habían creado, Fujimori lo llama consejos transitorios, miren usted. ¿Ya? ¿Listo? Miren ustedes. En lugar de seguir con la regionalización, ¿listo? En lugar de seguir con la regionalización, Fujimori a las regiones que ya se habían cobrado, ya se habían creado, lo cambia de nombre, lo pone el nombre de consejos transitorios. Y cuando decimos consejos transitorios, ¿ya? Cuando decimos consejos transitorios, quiere decir que tienes ese nombre de forma momentánea, de forma provisional, ¿ya? De forma momentánea, mira, de forma provisional. Tienes ese nombre. Hasta ver qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué decisiones se toman? Y al poco tiempo nada más, al poco tiempo, ¿ya? Al poco tiempo, miren ustedes, ¿qué pasó? ¿Qué pasó al poco tiempo? Ahí nada más, miren, ¿ah? Al poco tiempo Fujimori disuelve los consejos transitorios. Al poco tiempo, mira, Fujimori disuelve los consejos transitorios. Y adiós regionalización. En el gobierno de Fujimori no se hizo regionalización. Volvimos nuevamente a ser un país 100% centralista, mire. Volvimos a ser un país nuevamente 100% centralista, miren ustedes. Y no solamente un país centralista. Fujimori, mis estimados estudiantes, durante su gobierno, empezó a, a todas las empresas a privatizarlo. Que por un lado está bien, ¿no? Porque muchas veces las empresas están en manos de, digamos, sí, de la administración por parte del Estado peruano, no sabemos administrar, ¿no? En cambio, cuando damos una empresa privada, la administración es diferente, saca adelante, ¿no? Yo no estoy en contra de que se le den, por si acaso, a las empresas privadas, pero sí estoy en contra que dejen que las empresas privadas sean ellos los que pongan, como se dice, sus condiciones, ¿no? E incluso te amenacen diciendo si quieres y si no, no, ¿no? Entonces nosotros siempre dejamos, entonces en ese caso Fujimori es lo que pasó. Privatizó las diferentes empresas, ¿no? Pero bajo las condiciones de los empresarios. Con el pretexto de si quieres y si no, no, pues no. Miren, entonces ahí fue algo negativo. Pero bueno, la conclusión es que en el gobierno de Fujimori no hubo regionalización, fue un gobierno 100% centralista, profesor. ¿Ya? Bien. Luego miren ustedes de Fujimori, ¿quién llega al poder? A ver, ahora sí les leo. Después de Fujimori, ¿quién llega al poder? ¿Recuerdan? A ver, les leo. Muy bien, por acá me dicen Toledo, profesor. Sí, muy cierto. No se olviden que entre el gobierno de Fujimori y Toledo hay un gobierno transitorio, ¿verdad? Del señor Pañagua, ¿sí o no? Valentín Pañagua. Pero no lo contamos a Valentín Pañagua, porque fue un gobierno de 6 meses, que duró poco. Luego él mismo convocó elecciones y justamente sale elegido Alejandro Toledo. Entonces miren, cuando el señor Toledo ingresa al poder, cuando Toledo ingresa al poder, este señor Toledo es el que retoma la regionalización. Toledo dice, vamos a retomar la regionalización. Hasta ahí estaba bonito, muy bonito, que se retome la regionalización. Pero ¿dónde creo yo, considero yo que lo malogró Toledo, su regionalización? Cuando Toledo dice, vamos a esta regionalización, y mira lo que dice, ¿ah? Cada departamento constituye una región. Por lo tanto, como son 24 departamentos, se crean 24 regiones. Y es así, miren, que en el año 2002, en el gobierno de
Alejandro Toledo, ¿sí? Por primera vez en el 2002 se convoca a elecciones regionales. Por primera vez se elige a los presidentes regionales, miren ustedes. Y empieza la regionalización en el Perú, a partir mira, del año 2002. Pero luego de Alejandro Toledo, regresa al poder, ¿quién? ¿Quién regresa al poder? Vamos, ¿les leo o les escucho? Después de Alejandro Toledo, ¿quién regresa al poder? A ver, claro. Nuevamente, profesor, regresa Alan García Pérez, miren ustedes. Alan García Pérez nuevamente llega a la presidencia, llega al gobierno. Segundo gobierno aprista, segundo gobierno de Alan García Pérez. Fíjate. ¿Y qué hace el gobierno aprista? ¿Qué hace Alan García Pérez? Al Callao, que es y seguirá siendo una provincia constitucional, ¿sí? Miren, al Callao que es y seguirá siendo una provincia constitucional, al Callao, ¿sí? Alan García Pérez lo eleva a la categoría, mira tú, de región, al Callao. Lo eleva, miren ustedes, a la categoría de región. Y por lo tanto, a partir de ahí, del segundo gobierno aprista, ya no somos 24, sino somos 25 regiones, miren ustedes. Somos 25 regiones, ¿ya? Y no te olvides que actualmente ya no se eligen presidentes regionales, ya se dice gobernadores regionales, ¿no? Antes eran presidentes, ahora son gobernadores regionales. Profesor, el término o la palabra región es sinónimo de qué, profesor? ¿De qué es sinónimo el término o la palabra región? Miren, voy a colocarlo por acá. No se olviden, por favor, que el término o la palabra región o regiones es sinónimo de gobierno, señores. Gobierno. ¿Para qué se crean las regiones? Para gobernar. ¿Qué van a gobernar? Van a gobernar a un departamento. ¿Ya? Van a gobernar, miren ustedes, a un departamento. Ahí está. ¿Sí? Ahí tienen, entonces. Fíjense, ahí está. No se olviden, la palabra región, su sinónimo es gobierno, ¿no? Gobierno. Muy bien. Ahora entonces vamos a los departamentos. Lo primero que tenemos que saber es que los departamentos se crean tomando como base las intendencias. Ustedes saben que en el tiempo, en la última fase del virreinato peruano, el virreinato peruano estaba dividido o digamos distribuido en intendencias, ¿no? Y justamente tomando como base esas intendencias, se crean los departamentos, miren ustedes. Se crean los departamentos, ¿ya? Tomando, profe, como base las intendencias. ¿Quién crea los primeros departamentos en el Perú? Fue el señor José de San Martín, miren, el que crea los departamentos en el Perú. José de San Martín. Cuando José de San Martín llega al Perú, no te olvides que cuando él llega al Perú, hace su llegada a la bahía de Paracas. Ahí desembarca él, San Martín, en la bahía de Paracas. Y posteriormente, estando en Paracas, se va a trasladar a Huaura, miren ustedes. ¿Sí? Se va a trasladar a Huaura. Y ahí en Huaura, estando en Huaura, San Martín promulga el llamado Estatuto Provisional. Estatuto Provisional. ¿Y por qué, profe, el señor San Martín promulga el Estatuto Provisional? Para darle un orden a la independencia. Y que esta independencia no caiga en un caos o en manos de cualquiera, para darle un orden, miren ustedes. ¿Ya? Y justamente ahí, en ese Estatuto Provisional, miren, en ese Estatuto Provisional es que San Martín crea los primeros 4 departamentos en el Perú. Los primeros 4 departamentos en el Perú. Uno de ellos es Lima y el otro es el departamento, profesor, ¿sí? De Trujillo. Entonces, mira, cuando recién nos crean a nosotros,
nos crean con el nombre de Departamento de Trujillo, miren ustedes. Ya posteriormente asumimos el nombre de Departamento de la Libertad, ¿sí? Pero primero, mira, como tú puedes ver, en un inicio al comienzo es Departamento de Trujillo, ¿ya? Pero no te olvides que esos departamentos se crean de forma provisional, no te olvides, hasta que logremos consolidar nuestra independencia. Tanto así, miren, que ustedes saben que en el año de 1824 se logra consolidar nuestra independencia, ¿verdad? Y justamente al momento que logramos de consolidar nuestra independencia, el Congreso peruano le invita a Bolívar a dar su discurso de elogio. Miren, le invita a Bolívar a dar su discurso de elogio. Y cuando Bolívar va a dar su discurso de elogio, cuando Bolívar da su discurso de elogio, Bolívar lo primero que hace es halagar a nuestro departamento. Tanto así, miren que Bolívar dice, señores, la independencia del Perú lo debemos al departamento de Trujillo. Sin el apoyo, sin la lucha del departamento de Trujillo en la independencia, el Perú nunca hubiese logrado su independencia. Por eso dice, la independencia del Perú lo debemos a Trujillo, miren ustedes. Entonces, como que nos sentimos halagados, nos sentimos contentos, y a partir de ahí se gesta el Departamento de la Libertad, con el nombre del Departamento de la Libertad. Pero también no te olvides, ¿sí? No te olvides que nosotros solicitamos al Congreso que nos cambien de nombre. De ser llamados Ciudad de Trujillo, pedimos que se nos llame Ciudad de Bolívar, fíjense ustedes. Ciudad de Bolívar, ¿sí? Y se accedió. Entonces, empezando o ya terminando el año de 1824, nuestro departamento se llama Departamento de la Libertad, con su capital, Ciudad de Bolívar. Pero en el año 1826, ¿sí? 1826, hasta cierto punto, ¿qué les digo? Decepcionados de Bolívar, pedimos al Congreso que por favor nos devuelva el nombre de Ciudad de Trujillo y que deje de lado Ciudad de Bolívar. Y así fue. A partir de 1826, hasta hoy en día nos llamamos Departamento de la Libertad, con su capital, Ciudad de Trujillo, miren ustedes. ¿Ya? Entonces, miren, ¿sí? Cuando ya consolidamos nuestra independencia, se empieza a crear los departamentos, y no te olvides, el primer departamento creado por ley es Ancash. El primer departamento creado por ley es Ancash. Y el último departamento creado por ley es Ucayali. ¿Ya? Entonces no se olviden. El primer departamento creado por ley, Ancash, y el último departamento creado por ley es Ucayali. Profesor, si la palabra región es gobierno, si la palabra región es gobierno, entonces la palabra departamento, ¿qué quiere decir? No te olvides que los departamentos aún existen y se encargan de la parte limítrofe, de los límites, miren ustedes. De eso, mira tú, se encargan los departamentos. Mientras que las regiones gobiernan, los departamentos ven las partes limítrofes o la parte limítrofe. Provincias. ¿Qué son, profesor, las provincias? No se olviden, por favor, que las provincias son unidades territoriales menores. Ojo, las provincias son unidades territoriales menores que se dividen los departamentos. Unidades territoriales menores que se dividen los departamentos. Unidades territoriales menores que se dividen los departamentos. ¿Ya? Las provincias, no te olvides que su máxima autoridad es el alcalde provincial. No olvidara. La máxima autoridad sobre una provincia es el alcalde provincial. Actualmente, miren ustedes, contamos con 196 provincias. Y no olvidar, por favor, ¿sí? Voy a ponerlo por acá,
que la última provincia creada en el Perú es la provincia del Putumayo. Provincia, ojo, del Putumayo. La última provincia creada en el Perú, no te olvides, es la provincia del Putumayo. ¿Dónde se encuentra, profesor, esta provincia del Putumayo? Se encuentra en Loreto. Y justamente se crea esta provincia con la finalidad de que el Estado peruano tenga presencia en este lugar de Loreto, en el BRAE, y justamente el BRAE, no te ves que es una zona altamente convulsionada producto del narcotráfico, el narcoterrorismo, donde ahí hacen lo que quieren. Entonces, para evitar eso, o que se siga haciendo eso, se crea, mira, la provincia de Putumayo. Creando una provincia, ¿qué tiene que pasar? Número uno, tiene que haber un destacamento policial. Y si es una zona de altamente riesgo, entonces no solamente hay que demandar a la policía, sino también hay que crear una base militar para que de esa manera combatamos, ¿sí? Combatamos a estos narcoterroristas, narcodelincuentes, qué sé yo. Miren, ¿ya? Entonces ahí tienes tú, se creó por ese caso en el año 2014, la provincia del Putumayo, profe, en Loreto. Luego pasamos a ver los distritos, profesor. Vamos a ver, miren ustedes los distritos. No se olviden, por favor, que los distritos son unidades territoriales menores. Ojo, los distritos son unidades territoriales menores que se dividen las provincias. Unidades territoriales menores que se dividen las provincias, profe. Esos son los distritos. Mira, no te olvides que la máxima autoridad en un distrito es el alcalde distrital, profe. El alcalde distrital. Y no olvidar, por favor, aquí hay que tener cuidado, ¿sí? El último distrito creado en el Perú es el distrito de Alto Trujillo, profe. Alto Trujillo, ¿ya? Algunos, les voy contando ya para que no te sorprendas después, no te veas sorprendido. Algunos aún no lo consideran o no lo toman a Alto Trujillo como un distrito. Fíjate, no lo consideran todavía, porque Alto Trujillo se creó, te cuento, se creó después de las elecciones. Por eso es que no se pudo organizar, ni mucho menos convocar elecciones en Alto Trujillo. Entonces, a pesar de que, mira, ya hay una ley, incluso ha sido promulgada la creación de distrito de Alto Trujillo, que hace con esos 1874 distritos, ¿no? Todavía Alto Trujillo depende directamente del porvenir. Depende directamente del porvenir Alto Trujillo. Ya en las nuevas elecciones, ahí me supongo que ya tendrán presencia, ¿no? Y dejarán de un lado al porvenir. Pero te decía que algunos colegas que dicen que no son 1835, dicen que son 1834 distritos. ¿Y por qué dice 1834? Porque, vuelvo a repetir, no lo toman todavía Alto Trujillo como un distrito propiamente dicho. Entonces, si nosotros decimos que son 1874 distritos, el último distrito, el penúltimo distrito creado por ley es el distrito de San Miguel. Mira. San Miguel, ahí está. Distrito de San Miguel. ¿Ya? Este distrito de San Miguel se encuentra en la provincia de San Román. Provincia de San Román, en el departamento de Puno. ¿Ya? Distrito de San Miguel, provincia de San Román, departamento de Puno. No te olvides. Departamento de Puno. Con eso, 1834. En el examen de admisión te deben de saber preguntar para que no genere ningún problema contigo. Muy bien, pero te decía, mi estimado estudiante, que aparte de estas regiones, departamentos, provincias, distritos, también se encuentran los caseríos. Anótalo por ahí, por favor. Caseríos. ¿Qué son, profesor, los caseríos?
No te olvides que los caseríos son unidades territoriales menores que se dividen en los distritos. ¿Ya? Unidades territoriales menores que se dividen los distritos. Y si yo te pregunto, por ejemplo, a ti, dame el nombre de un caserío de Trujillo, va a ser muy difícil que tú me des un nombre, ¿verdad? Muy difícil, profe. ¿Por qué, profe? Porque por lo general, acá en Trujillo, o no solamente en Trujillo, en toda la costa peruana, lugar de tomar el nombre de caserío, ellos toman el nombre de centro poblado, profesor. Centro poblado. Entonces ahí está centro poblado, por ejemplo, Huichanzao, ¿no? Centro poblado El Milagro, centro poblado Las Delicias, ¿no? Mira, mira, mira. ¿Ya? Ojo, no te olvides. Profesor, buenas noches, disculpe, ¿cuál es el último distrito? ¿Puede repetir, profesor, por favor? Claro. Entonces, repito, voy a decir, no te olvides. Si trabajas con 1874, entonces el último distrito sería San Miguel. San Miguel tiene alcalde, tiene todo. San Miguel, distrito de San Miguel en la provincia de San Román, departamento de Puno. Pero si trabajas con 1875, el último distrito creado en el Perú es el distrito de Alto Trujillo. Acá en la provincia de Trujillo, distrito del Porvenir, ¿no? Alto Trujillo, 1875. Y te decía, profesor, y disculpa, y para mi examen, ¿cómo puedo saber? No te preocupes, que ahí te van a dar datos para que tú veas si es que tienes que marcar realmente Alto Trujillo o San Miguel. Pero más seguro San Miguel, ¿ah? Porque, perdón, más seguro Alto Trujillo, porque, vuelvo a repetir, es un distrito, lo que todavía no está implementado, ¿no? Es un distrito por ley incluso. A ver, perfecto, ya está. Entonces, sí, sí entendieron. Muy bien, cualquier cosita me avisan nada más, ustedes saben que estamos acá para apoyarnos. Bien, entonces decía, profe, los caseríos. Decíamos que los caseríos son unidades territoriales menores que se dividen en los distritos. Unidades territoriales menores que se dividen en los distritos. Existen, mira, dos tipos o dos clases de caseríos. Los caseríos de la zona urbana, caseríos de la zona urbana y caseríos de la zona rural. Fíjense, caseríos de la zona urbana y caseríos de la zona rural. ¿Ya? No olvidar. ¿Qué diferencia, profesor, hay entre los caseríos de la zona urbana y los caseríos de la zona rural, profesor? ¿Qué diferencia, profesora? Primera diferencia, mire. Los caseríos de la zona urbana, las viviendas son continuas y contiguas. Ojo, en los caseríos, mira tú, de la zona urbana, las viviendas son continuas y contiguas. ¿Ya? Ojo acá. No te olvides, continuas y contiguas. ¿Qué quiere decir, profesor? Continuas y contiguas. ¿Qué quiere decir, profesor? Continuas y contiguas. ¿Qué quiere decir que las viviendas están pegadas una de las otras? Ahí juntas, como dice, ¿no? Como dice ahí, juntas. Juntas. ¿Listo? En cambio, los caseríos de la zona rural, los caseríos de zona rural, las viviendas son esparcidas, profe. ¿Ya? Ojo acá. Las viviendas son esparcidas, profe. ¿Listo? Muy bien. Segunda diferencia, profesor. Los caseríos de la zona urbana, profesor, ¿ya? Ojo acá. Los caseríos de la zona urbana, profesor, tienen una autoridad. Tienen, miren ustedes, una autoridad. ¿Listo? Tienen una autoridad. Lo que lo dicen o lo llaman, ¿ya? Lo que lo dicen o lo llaman el alcalde vecinal. Ojo acá. El alcalde vecinal. ¿Listo? Alcalde vecinal. En cambio, los caseríos de zona rural, muy difícil que tengan autoridad. Dependen por lo general
directamente, miren ustedes, directamente del alcalde distrital. Dependen directamente del alcalde distrital. Esos son los caseríos de zona rural. Pero no te olvides, por favor, vuelvo a repetir, en la costa a los caseríos se le llama centro poblado. Pues centro poblado El Milagro, centro poblado Huichanzao, centro poblado de Río Ceballos, ya está, centro poblado. ¿Ya? Muy bien. Y en la zona rural sí se le dice caseríos. Perfecto, ya está. Pero luego vienen los asentamientos humanos. Asentamientos humanos. Te cuento que el nombre de estos asentamientos humanos ha pasado por diferentes momentos, ¿no? Ha tomado diferentes nombres a lo largo de la historia. Por ejemplo, en un momento se llamaba pueblos marginales, mira tú. Pueblos marginales. Y luego, mira, pasó a llamarse, pasó a tomar el nombre, aparte de pueblos marginales, pasó a tomar, mira tú, el nombre de barriadas, barriadas. Pero cuando tú hablas de los pueblos marginales o hablas de las barriadas, es un término mayormente despectivo, es un término mayormente marginatorio, que se presta para marginar, ¿no? Entonces, por más que tú seas una persona muy culta, por más que tú seas una persona, como dice, legal, de valores, cuando llegabas a una, por ejemplo, reunión o un lugar y te preguntaban, ¿no? Te decían, ¿de dónde vienes? Tú dices, por ejemplo, vengo de la barriada, ¿no? O por ejemplo, tú dices, vengo de, ¿cómo se llama esto? De la barriada, ¿no? O vengo de un pueblo marginal. La gente, pues, así tú seas una persona humilde, tranquila, decía, cuídense de él, ¿no? Porque esa palabra marginal sonaba feo, pues. Y para arreglar el asunto, para que no haya mucho esa marginación, ¿no? Entonces se cambia el nombre de asentamiento humano. Pero les cuento que hoy día, hoy día, actualmente, o sea, actualmente, tampoco ya lo llaman asentamiento humano. Ahora lo llaman pueblo joven. Mira, así lo llaman ahora, pueblo joven. ¿Te das cuenta? Pueblos jóvenes. Así se llama. Profesor, pero ¿por qué se caracterizan los asentamientos humanos o pueblos jóvenes, profesor? ¿Por qué se caracterizan, prof? ¿Por qué se caracterizan? No te olvides que estos asentamientos humanos o pueblos jóvenes carecen de los servicios básicos de primera necesidad. ¿Qué quiere decir, profesor? Que en un asentamiento humano o pueblo joven no encontramos, mira, luz, no encontramos agua, no encontramos desagüe. Profesor, y si no hay luz, no hay agua y principalmente desagüe, las poblaciones de este lugar, ¿dónde hacen sus necesidades, bro? ¿Dónde, bro? Entonces no te olvides que ellos hacen sus necesidades en letrinas, en pozos ciegos, donde lamentablemente arriesgan su vida, miren ustedes. Donde lamentablemente, fíjate, terminan arriesgando su vida, mira. ¿Ya? Mucha gente ya, por si acaso, ahí ha muerto en los pozos ciegos o en las letrinas. Son muy peligrosos, son muy peligrosos. Vamos a ver el chat rapidito. Profe, antes la Esperanza era un pueblo joven. Claro, claro, claro. Es más, te puedo asegurar que la Esperanza antes de un pueblo joven fue una barriada, ¿no? Como te decía. Por ejemplo, la primera barriada que se crea o que surge acá en Trujillo fue el Porvenir, producto de la migración, mira, de los Andes liberteños, ¿no? Esa es la primera barriada acá en Trujillo, el Porvenir. ¿Ya? Y de hecho que también fue la esperanza, ¿no? De hecho que también fue la esperanza en su momento. Muy bien. Entonces les decía que, profesor, ya sabemos qué son los asentamientos humanos. Uno, aquellos que surgen alrededor de las grandes ciudades. ¿Ya? Surgen alrededor de las grandes ciudades. O dicen, surgen en la periferia de las grandes ciudades. Periferia que sigue el borde, ¿no? Alrededor. O también otros dicen, surgen en los cinturones de las grandes ciudades, que es lo mismo, por favor. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces, mira, ojo acá, profesor, ya sabemos qué es un asentamiento humano y por qué se caracteriza. Se caracteriza porque carece de los servicios básicos de primera necesidad, ¿verdad? Pero no te olvides, por favor, o no se me olvide, por favor,
que las causas que han permitido que surjan los asentamientos humanos principalmente son dos causas, mira tú. Dos causantes, profe. ¿Quiénes son, profe, esas dos causas que permiten o han permitido que surjan los asentamientos humanos? Número uno, el crecimiento explosivo de la población. Lamentablemente, mis queridos estudiantes, la población en el Perú crece de forma muy rápida, de forma muy abrumadora crece la población en el Perú, ¿sí? Y esa gente que nace, crece, luego quiere un lugar, un espacio donde vivir. Y lamentablemente vivir, mira, lamentablemente vivir en el centro de la ciudad es imposible, porque su costo, si hubiera una casa de venta, es muy alta su costo. Entonces la gente que hace mejor va y invade esas áreas, esos espacios que están alrededor de las grandes ciudades. Y con el tiempo van poquito a poquito surgiendo y que de repente ellos fueron los últimos, ahora están en el centro, ¿no? Porque sigue creciendo la población. Entonces, primera causa para asentamientos, crecimiento explosivo. Según el censo del 2017, censo oficial, dato oficial, nos dice, mira, que el Perú para el año 2017 tenía 31.237.385 habitantes. Miren cuántos habitantes tenía. 31.237.385 habitantes. Miren, 2017, perdón, 2017. Estamos, profe, en el 2024. Según la estimación del INEI, para el año pasado, terminando el año 2023, ya no éramos 31 millones, éramos 33.726.000 habitantes. Miren, eran, hasta el 2023, ¿sí? Hasta el 2023, 33.726.000 habitantes. Mira cómo tenemos un crecimiento explosivo de la población, ¿ya? A mí no me censaron, profe, dice por acá, mire. Y es muy cierto, ¿eh? En el 2017 muchos quedaron sin censarse, ¿ya? O me gustaría tener tiempo para explicarles por qué, cuál fue la causa, el motivo, porque todo eso tiene su causa. Pero no se preocupen, porque si bien es cierto, no les censaron, pero para eso está la estadística, pues. ¿No? La estadística siempre juegan con un margen de error. Y justamente ese margen de error está dirigido para aquellas personas que no fueron censadas. Entonces, en el margen de error se subsana eso, ¿no? Aunque fue una metida de pata grande del INEI, del Estado con este censo, porque muchos se quedaron sin ser censados. Yo tampoco fui censado, por si acaso. ¿Ya? Acá en la casa donde vivimos, tampoco me llegaron a censar. Pero, vuelvo a repetir, por la estadística, hasta cierto punto vale. Bien. La otra causa para que surjan o aparezcan los asentamientos humanos son las migraciones, profesor. La otra causa, mira, para que surjan, aparezcan los asentamientos humanos son las migraciones. Según mira tú, el censo del 2017 nos dice que del 100% de peruanos, mira, nos dice, el 58% se encuentra en la costa. 58% en la costa, miren ustedes. El 28,1% en la sierra y el 13,9% en la selva. Entonces, si te das cuenta, acá en la costa estamos amontonados, 58%. Y te estoy hablando del 2017, estamos en el 2024. Probablemente seamos más del 60% de los que estamos acá en la costa. Migración. La gente migra, llega acá, no encuentra un hogar, no encuentra una casa, entonces ¿qué tiene que hacer? Tiene que invadir. Y con esas invasiones surgen los asentamientos humanos. Espero haya sido claro ahí en lo que viene a ser la división política administrativa del Perú. Confirme, por favor, si se entendió, para borrar y pasar a un nuevo punto. Vamos a leer por acá.
Profesor, habla de la población, ¿verdad? Claro, claro, de la población. No te olvides que eso lo voy a volver a repetir esa población, no te preocupes, ¿ya? Lo vamos a volver a repetir cuando hagamos la población peruana, no se preocupe. Incluso ahí lo voy a escribir ya. Acá ha sido además para tener una idea de cómo está distribuida la población. Muy bien, por acá me dicen sí, profe, todo claro. Entonces borro por acá y pasamos al siguiente punto. Ya está, ya borramos y pasamos al siguiente punto. Mira, profesor, vamos a hablar acá de tres puntos, mira. Centralismo, descentralización y regionalización, profesor. ¿Ya? Aunque ya de regionalización ya hemos hablado algo, ¿ah? Por si acaso, la creación de las regiones. Bien, entonces veamos. Empezamos, profe, con el centralismo. ¿Qué te parece? ¿Qué es, profesor, o qué viene a ser el centralismo? Definamos, profesor, el centralismo. No te olvides que el centralismo es aquel fenómeno, ojo, el centralismo, profesor, es aquel fenómeno que consiste en centrar o concentrar todo el poder económico, político, administrativo en un solo lugar. Entonces, vuelvo a repetir, profesor, el centralismo es, ¿sí? Entonces, profesor, el centralismo es aquel fenómeno que consiste en centrar o concentrar, profesor, todo el poder político, económico y administrativo en un solo lugar, profesor. Disculpa, profesor. ¿Y en qué lugar se concentra ese poder? A ver, ¿quién me dice? ¿Les leo o les escucho? A ver, ¿dónde? ¿En qué lugar se concentra todo ese poder? Por acá me dicen, profe, en Lima, profe, me dicen, mira, claro. En la capital, profe, claro, en la capital, ahí está, perfecto, excelente. En la capital, profe, muy bien. Y la capital es Lima, ¿verdad? Entonces, miren, ahí se concentra todo el poder económico, político, administrativo. Y desde ahí se pretende gobernar a un país muy diverso, a un país con múltiples problemas, a un país donde cada región es diferente a la otra. Entonces, por eso es que cuando a mí me dicen, profesor, para usted, ¿qué es el centralismo? Yo digo que el centralismo es desigualdad, el centralismo es pobreza, el centralismo es falta de oportunidades, el centralismo es atraso, el centralismo es beneficio para unos cuantos y perjudicamos a casi todos, miren ustedes. Ese es el centralismo, señores. ¿Ya? Pero ahora mira, profe, vamos a ver cuáles son las consecuencias, profesor, que genera o que termina generando el centralismo, profe. ¿Ya? Miren, miren ustedes. La primera consecuencia, como ven acá, acá está, mira, ve, ahí, es el llamado gigantismo limeño. Fíjense. Miren, la primera consecuencia, profesor, es el llamado gigantismo limeño. ¿Qué es el gigantismo limeño, profe? La población enorme que alberga Lima, la capital. ¿Sí? Más del 35% de peruanos, mis estimados estudiantes, vive en Lima. Más del 35% de peruanos. ¿Qué te parece? Increíble, ¿no? También podríamos decir, en lugar de decir gigantesco limeño, que vale por si acaso, también podríamos decir tugurización de las principales ciudades. Tugurización. Voy a escribirlo por si acaso. Un momentito para escribirlo por si acaso. Acá lo voy a escribir, luego lo voy. Mira, tugurización. Ahí está, mira, tugurización de las principales ciudades. Profe, ¿qué es tugurización, profesor? No te olvides que la palabra o el término tugurización quiere decir sobrepoblación. Tugurización, profe, quiere decir sobrepoblación, mira, de las principales ciudades.
Hemos visto, mis estimados estudiantes, que algunas ciudades del Perú están sobrepobladas, ¿no? Por ejemplo, Trujillo, por ejemplo, Arequipa, por ejemplo, Piura, por ejemplo, Lima. Y hay lugares que hemos visto, según estadística, casi totalmente despoblados. ¿Ah? Esa es pulverización. ¿Por qué hemos dicho? Porque el centralismo genera migración. Al generar migración, entonces las ciudades, ¿no? Hay ahí en las ciudades una sobrepoblación. Miren ustedes. Muy bien. Otro profesor, mira acá, otra consecuencia que genera el centralismo que tú estás viendo ahí es la desigual distribución de la población. Y lo acabamos de ver, ¿no? Desigual distribución de la población. 58% en la costa, 28,1% en la sierra y 13,9% en la selva. ¿Por qué? Porque te acabo de decir que producto del centralismo se generan las migraciones. ¿Qué más? Otra consecuencia más. Existencia de profundas desigualdades. Miren, existencia de profundas desigualdades. Y cuando yo hablo o me refiero a la existencia de profundas desigualdades, me refiero a la desigualdad que hay entre peruanos a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural. Yo les pregunto, solamente díganme sí o no, nada más, por favor. ¿Creen ustedes que un joven que viene de los Andes, de la sierra o de la selva peruana, y es más, de la sierra o la selva profunda, creen ustedes que viene en igualdad de condiciones acá para prepararse y lograr ingresar a la universidad? Solamente quiero leerles o escuchar decir sí o no, nada más. No, profesor. Claro. Y estoy seguro que en el grupo que estamos ahorita trabajando nosotros, hay por ahí algún joven o alguna señorita que no es de acá. Y sabe que cuando ha llegado acá a la costa, le está costando, ¿no? Le está costando adaptarse y lograr su objetivo. Porque la educación en la sierra, la educación en la selva, los temas son los mismos, pero las formas son diferentes. Yo les cuento, por ejemplo, que en algunos lugares de la sierra, de repente hay alguien por ahí que me diga, me da la razón, o que de repente supo, se enteró, en algún lugar de las sierras hay un profesor solamente que enseña, por ejemplo, todos los cursos de letras. Un solo profesor enseña historia, geografía, economía, psicología, filosofía. Un solo profesor. Y otro profesor enseña todo lo que es las ciencias, los números. Miren, y en otros colegios, señores, a los alumnos los agrupan. Por ejemplo, primer año y segundo año en secundaria en una sola aula. Y tercero y cuarto en otra aula y quinto solo. Ah, eso pasa aquí en Trujillo. Difícil, ¿verdad? Difícil. ¿Te das cuenta? Es difícil. Pero en cambio en la Sierra de la Selva pasa, ocurre eso. ¿No? Entonces, cuando estos jóvenes llegan acá, pues llegan en una ventaja abismal. ¿Sí? Tienen que hacer doble esfuerzo. Y les digo porque no se olviden, no sé si les dije, pero si ahora les digo, yo no soy de Trujillo, yo vengo de la Sierra. Y de repente se han escuchado Quirubilca, yo vengo de ahí. Y cuando yo llegué acá a, a Trujillo de Quirubilca, mi conocimiento era, es como decir cero, como decir mira cero mi conocimiento. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Y lamentablemente, en muchas oportunidades se me pasó por la cabeza regresarme a mi tierra. Se me pasó, mira, por muchas oportunidades regresarme. Pero bueno, pues el valor y la ganas de querer salir adelante, nos quedamos, miren. Pero esa es la diferencia económica, social, cultural, ¿no? Producto del centralismo. ¿Qué más, profe? Otra consecuencia más. Desarrollo del gamonalismo a ultranza, profesor. Desarrollo del gamonalismo a ultranza. Ojo acá, ojo acá. Desarrollo del gamonalismo a ultranza. Profesor, ¿qué es el gamonal? El gamonal es el empresario. Y cuando dicen ultranza, ¿ya? Cuando dicen ultranza,
No te olvides. Quiere decir que el empresario hace lo que quiere. ¿Listo? El empresario hace lo que quiere. ¿Y por qué, profe? Porque las leyes están hechas para los empresarios. Las leyes, mira tú, están hechas para los empresarios. ¿Ya? Las leyes están hechas para los empresarios. Favorecer a los empresarios y perjudicar al trabajador, al pobre, ¿no? Entonces ahí está el gamonal, que hace lo que quiere. Te equivocas si crees o piensas que nos gobierna Dina. Falso. Dina Boluarte no nos gobierna, hijos. Dina Boluarte es un caparazón que está al frente de los empresarios y los empresarios son los que toman todas las decisiones. ¿Ya? Esas cosas como son. Otro más, falta de vías de comunicación. Hay vías de comunicación, sí, pero que unen a las principales ciudades, pero no a los pueblos alejados. A ver, ándate de acá de Trujillo a Patás, si la carretera está en buenas condiciones. No, ¿verdad? ¿No? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Falta de vías de comunicación. Y una última, que no está acá y es importantísima, puedes anotarlo, por favor. Los pueblos fronterizos, los pueblos fronterizos se encuentran más vinculados con los países vecinos. Mira tú, los pueblos fronterizos se encuentran, profesor, más vinculados con los países vecinos. ¿Y por qué, profe, los pueblos de la frontera están más vinculados con los países vecinos, profe? ¿Sabes por qué? Porque del Estado peruano no reciben ayuda. Es como si el Estado peruano para ellos no existiera. No existe para ellos el Estado. Y más reciben ayuda del Estado vecino que de su propio país. ¿Ah? Por acá leyendo los mensajes, y yo, profe, cuando preguntaba si alguien en la sierra, ¿no?, ha tenido esos inconvenientes de educación, ¿no? Dice por acá, inclusive matemática, comunicación, estoy seguro que se refiere a un solo profesor, ¿no? Por acá dice, sí conozco, estoy seguro que se refiere a Quirubilca, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por su participación, ¿ah? Eso me están diciendo ver que están ahí, y eso me agrada, porque de repente estoy hablando acá solo, carambas, ¿no? Y por las puras. Muy bien, entonces miren ustedes, les cuento un caso que me tocó vivir a mí, ¿ya? Acá dice, falta de vías de comunicación, profesor. Claro, ya está pruebe, falta de vías de comunicación, pero que unan a los pueblos alejados, porque a los pueblos cercanos sí, sí hay. Bien, o a los principales países, ciudades, sí hay, pero pueblos alejanos no. Entonces, miren, ojo acá, ¿ya? Un día estaba yo dictando clases de CEPUM, como lo hago en estos días, ¿no? En este ciclo, y justamente estaba tocando este tema, ¿ya? Justamente estaba tocando este tema, de las carreteras, de los países fronterizos, y así como usted le dije, ¿no? Jóvenes, los pueblos que viven en las fronteras reciben más ayuda del país vecino que de nuestro propio país, que del Estado peruano. Y como que los jóvenes se quedaron sorprendidos. Está loco el profe que tiene, ¿no? Le dije, incluso los pueblos de frontera tienen más identidad con el país vecino que con nosotros. Por esto, por esto. Y luego, miren, ahí nomás levanta la mano una señorita y dice, profesor, disculpe, ¿puedo hablar? Le digo, claro, ¿por qué no, hija? Adelante. Y esta señorita mira y me dice, profesor, yo les cuento que yo soy peruana, pero vengo de Loreto, de la frontera con Colombia, profesor. Miren lo que me dice, frontera con Colombia, profe. Y lo que usted dice, compañero, lo que dice el profesor, tiene razón. Yo, mira lo que dice la niña, la señorita, yo he vivido ahí en Loreto, profesor, me dice, cerca de 7 años, 7 años. Y nunca hemos tenido un programa o ayuda del Estado, pero sí hemos tenido ayuda del gobierno colombiano. Mira lo que dice. El gobierno colombiano, profesor, dice, todos los meses nos pasa un vale de canje de productos de primera necesidad.
de forma gratuita. El gobierno colombiano, si nosotros tenemos el DNI de Colombia, podemos ir a educarnos de forma gratuita a Colombia. Miren ustedes. Ah, y dice, sí es cierto. Y la señorita recoge su maletín, su bolso, su mochila, abre la mochila y saca, mira, un DNI. Y dice, miren compañeros, este es mi DNI. Y era, lo digo señorita, pero ese no es DNI del Perú. Me dice, no, profesor, este es el DNI colombiano. Que yo tuve que sacar ese DNI para que reciba ayuda por parte del Estado colombiano. Miren, hasta dónde llegamos. Por eso, mis estimados estudiantes, hay que tener cuidado cuando, por ejemplo, sale la gente del sur, de Puno, Ayacucho, Huancavelica, etcétera, a marchar, a protestar contra el gobierno. Hay que tener cuidado, porque muchas veces esa gente que sale a marchar, nosotros le decimos terrucos, haraganes, serranos, y no nos damos cuenta que esos señores salen a marchar porque para el Estado de ellos no existe. El Estado para ellos no existe, hijos. No hay programas, no hay ayuda. Y sin embargo, nosotros sin saber la realidad, le decimos terrucos, comuneros, haraganes. Miren, entonces hay que tener cuidado siempre cuando tengamos que opinar. Hay que hacerlo con base, con fundamento, investigando, averiguando. Esa es la realidad. Solo existen cuando hay campañas políticas, dice, claro. Sí, pues, sí, sí, es verdad. De ahí desaparecen estos señores, ¿no? Más de 10 horas de viaje hasta Patás, sí, más de 12 horas de viaje hasta Patás. Y aparte del tiempo que te tardas, la carretera es pésima. Entonces, miren, esas son las consecuencias que genera, profesor, el centralismo. Para terminar con el centralismo, ponemos en marcha, profe, la descentralización. Ahí está, descentralización. Muy bien, entonces, les decía, para terminar, profesor, con el centralismo, ponemos en marcha la descentralización. ¿Qué es, profesor, la descentralización? No te olvides, señor, que la descentralización es un instrumento de la regionalización. La descentralización, profesor, es un instrumento de la regionalización. ¿En qué consiste, profesor, la descentralización? Consiste en transferir, otorgar poder económico, político y administrativo. En transferir, otorgar poder político, económico, administrativo. ¿De dónde, profe? Del gobierno central a los gobiernos regionales. ¿Y para qué programamos entregar ese poder político, económico, administrativo? Para que estas regiones se autogobiernen. Para que estas regiones se autogobiernen y supuestamente logremos, ¿no?, un desarrollo con igualdad de oportunidades. Vamos a ver si es que se ha logrado o no. ¿Listo? Mira, hubieron ilustres personajes que aportaron a la descentralización en el Perú, que dijeron cómo puede ser la descentralización y lamentablemente nunca le hicimos caso. ¿Por qué no le hicimos caso? Porque lamentablemente en el Perú, aquí no hacemos caso a nuestro compadre, ¿cómo le llaman esto? A nuestro compadre, a nuestro compañero, al que hizo la campaña por nosotros, a él sí le hacemos caso, y a la gente idónea, preparada, no. ¿Quiénes son, profesor, estos personajes? Mira, número uno, José Carlos Mariátegui. Número uno, mira tú, José Carlos Mariátegui. Con su obra, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, profesor. José Carlos Mariátegui con su obra Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Luego tenemos, mira, a Víctor Raúl Aya de la Torre. Víctor Raúl Aya de la Torre con su obra Antiimperialismo
Y dentro de ese antiimperialismo está la llamada política aprista, fíjate tú, ¿ya? Te cuento rápido. Por ejemplo, Víctor Raúl era uno de las personas que decía que la descentralización ha fracasado en el Perú porque la riqueza se distribuye de adentro hacia afuera. ¿Cómo es eso, profe? De adentro hacia afuera. Que esa riqueza que se genera en un pueblo, toda la riqueza va al gobierno central. El gobierno central se coge ahí el 50% más y lo que sobra lo da la capital del departamento. Esa capital del departamento se coge otros 50 más y lo da la capital de la provincia. Esa capital de la provincia se coge unos 50 más y lo da la capital del distrito, miren. Y por lo tanto, al lugar donde se extrae la riqueza no llega nada o llega muy poco. Entonces, por lo tanto, Víctor Roy decía, no, así no es. La riqueza tiene que ser distribuida de afuera hacia adentro, donde los primeros que tienen que ser beneficiados sean los lugares donde se extrae la riqueza. Miren, cosa que no ocurre en el Perú, ¿no? Estoy seguro que te han escuchado de repente la provincia de la Convención. No sé si lo han escuchado ustedes. Provincia de la Convención. Distrito de Echarate. Profesor, ¿qué tiene que ver esto? Es que de ahí, del distrito de Charate, provincia de la Convención, departamento de Cusco, mis estimados estudiantes, se extrae el gas, el famoso gas de camisea. Miren, yo les pregunto acá, por favor, respóndanme, contéstenme, por favor, escriban o prendan sus micrófonos. ¿Cuánto está el balón de gas, hijos? ¿Cuánto está el balón de gas acá? Ah, 60 soles, me dicen por acá, mira. 50 soles, profe. Ah, listo, entre 50 y 60, pongámonos. Te pregunto a ti, ¿cuánto crees tú que esté el balón de gas? Escúchame, ¿cuánto crees tú que esté el balón de gas? En el distrito de Charate, donde de ahí se extrae el gas. A ver, ponme, a ver, escribe, quiero verte. Te leo. 120 dicen por acá, mira. 40, profe. Cualquiera dice profesor, como está a 7 soles, dicen por acá, 30 soles. Mira, cualquiera dice profe, como se extrae de ahí el gas, entonces asumimos que está a menos, profe. Pero no es así. No es así, señor. Ese gas, si acá está a 60, en Echarate está un promedio de 120 a 140 soles. Entonces, ¿cómo es posible, profe, que ahí en ese lugar donde se extrae el gas, la riqueza, el gas cueste mucho más caro y la mayoría de gente, profesor, cocina en base de leña que con gas, porque no tiene para comprar gas? Ese es el Perú, hijos. Eso se llama centralismo. Eso se llama desigual distribución de la riqueza. Ese es el Perú. ¿Ya? Entonces, disculpa que te diga, pero con todo respeto, como lo decía a mis alumnos en CEPUM y lo digo acá a mis alumnos en la universidad, a mí me han preparado para contarte las cosas como son, para enseñarte cómo son las cosas. Luego, mira, viene acá Víctor Andrés Belaúnde con su obra Realidad Nacional, con su obra Realidad Nacional, donde justamente hace un análisis, ¿no? De la situación actual del Perú. Yo te reto a que tú compres esa obra de Víctor Andrés Belaúnde, La Realidad Nacional, y te vas a quedar sorprendido, porque tú vas a leer esa obra de Víctor Andrés Belaúnde, Realidad Nacional, y conforme lo vas leyendo, te vas a dar cuenta que es lo que estamos viviendo hoy, es lo que estamos viviendo hoy, y quizá peor, de hecho, ¿no? Mira, Emilio Romero, profesor, su obra titulada Geografía Económica. Emilio Romero, su obra Geografía Económica. Y por último, Javier Pulgar Vidal, con su obra Ocho regiones naturales del Perú. Ocho regiones naturales del Perú y la descentralización transversal. Ocho regiones naturales del Perú y la descentralización transversal. En esas ocho regiones naturales y la descentralización transversal, nos dice Javier Pulgar, mira, dice, la regionalización en el Perú ha fracasado. ¿Por qué? Porque dice Javier Pulgar, nosotros hacemos una regionalización de forma vertical,
Y al ser, dice, una regionalización de forma vertical, ¿qué es lo que terminamos ocasionando? Que algunas regiones solamente tengan costa y no tienen sierra ni selva. Otras regiones solamente tienen sierra y no tienen costa ni selva. Y otras solamente selva y no tienen ni costa ni sierra, ni mar. Entonces él propone una descentralización transversal, donde dice todas las regiones deben tener mar, costa, sierra y selva. Y si todas las regiones, dice, tienen mar, costa, sierra y selva, entonces todas tendrán igualdad de oportunidades. ¿Ya? ¿Listo? Profesor, disculpe, las 8 regiones naturales es primero o segundo sumativo, segundo sumativo. La otra semana tenemos que trabajar las 8 regiones naturales, te cuento. La semana 10 es las 8 regiones naturales del Perú. ¿Ya? Muy bien. Entonces, miren, 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 ahí tenemos estos personajes que contribuyeron a la descentralización, pero lamentablemente nadie lo hizo caso. Muy bien. Y terminamos esta parte con la regionalización. Ya hemos dicho ya, y hemos hablado, profe, que la regionalización se inicia con el gobierno aprista, primer gobierno, no se consolida, pasa a Fujimori, Fujimori lo llama consejos transitorios, luego lo elimina, no hay de regionalización, luego viene Alejandro Toledo, Toledo retoma la regionalización en base a los departamentos, 24 departamentos, 24 regiones, luego viene nuevamente el segundo gobierno de Alan García Pérez, y al Callao, que era una provincia constitucional, lo eleva a la categoría de región, y por eso hoy somos 25 regiones, ¿sí? ¿Cuáles son, profesor, los objetivos de la regionalización? ¿Qué objetivos tiene la regionalización? Mira lo que dice, qué bonito suena, ¿no? Desarrollo homogéneo, o sea, igualdad de oportunidades, donde todos los peruanos tengamos igualdad de oportunidades, profe. Hacer regionalización supuestamente es descentralizar la administración, lo que te decía, donde el Estado otorga poder político, económico, administrativo a los gobiernos regionales, justamente para que se autogobiernen y logren un desarrollo homogéneo. Conservación del medio ambiente, mira lo que se quiere con la regionalización. Se requiere con la regionalización conservar, proteger el medio ambiente. Desarrollo regional y autoridades con autoridad de poder. Autoridades con autoridad de poder. Que tengan ese poder, pero para tomar las mejores decisiones. Ese poder para beneficiar a la población. Pero te tengo que decir con mucha pena, y tú lo sabes, que la regionalización en el Perú ha fracasado. ¿Qué hemos logrado en estos últimos años con las regiones? Que en cada capital de región se genere un centralismo, donde en cada capital de región, todas las capitales de región tienen todo, todas las comunidades, todas las comodidades, profe, todas las comodidades. Y sin embargo, las provincias que están a su alrededor de esta capital tienen muy poco o casi nada o nada, profesor. ¿Por qué? Porque las autoridades simplemente se han dedicado a gobernar nada más acá, en la capital. Entonces ni siquiera saben su problemática que tienen. Ni siquiera saben qué recursos tienen. Entonces, ¿cómo vamos a lograr hacer un desarrollo homogéneo? Mira tú. Entonces, por eso yo te estoy bien franco, te digo, las regiones en el Perú han fracasado. La región en el Perú es un fracaso total. ¿Ya? No sé si me entendieron hasta ahí para proseguir. Confírmeme para pasar. Vamos a ver. Déjenme ver el chat. Sí, profe, sí, perfecto. Muy bien, excelente. Vamos. Gracias. Vamos a seguir. Y ahora, profesor, mira, tomamos la población. ¿Ya? Vamos a hablar, vamos a hablar de la población. Lo primero que vamos a hacer, profesor, es definir qué es la población. ¿A qué llamamos, profesor, población? No te olvides, mi estimado estudiante, que la población es el conjunto de personas que viven o residen
en un determinado lugar. ¿Ya? La población, vuelvo a repetir, es el conjunto de personas que viven o residen en un determinado lugar. No te olvides. Conjunto de personas que viven o residen en un determinado lugar. Esa es la población. ¿Ya? Ahora, vamos acá. A ver si quiero leer el chat. ¿Ya está? Profe, entonces en la regionalización no se descentraliza el poder administrativo. Entonces, ¿cuál sería su diferencia concreta respecto a la descentralización? No, no. A ver. Sí se, sí se, sí se da la descentralización. Sí se le otorga poder económico, político, administrativo. Sí se le otorga. Pero ¿cuál es el problema? Que a veces ese poder se restringe. Les cuento rápido. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan hace cuántos, 4 años, 5 años atrás, hubo una huelga de docentes, de profesores de educación básica regular, ¿no? Y ¿quién paga hoy el Estado lo paga a los profesores a través de los gobiernos regionales, ¿no? Justamente porque le están dando, pues, lo están dando ese poder, ¿no? Y cuando los profesores hicieron huelga, el Estado le pidió a las regiones que no pague a los profesores hasta que no levanten su huelga, que no los pague. Y algunas regiones, como por ejemplo La Libertad, dijo, no, nosotros lo vamos a pagar a los profesores, porque es su derecho a hacer huelga. Lo vamos a pagar. ¿Y qué crees tú que hizo el Estado? Congeló las cuentas bancarias y no pudo las regiones pagar a los profesores. ¿Te das cuenta? O sea que te doy el poder, sí, pero cuando me conviene o no me conviene, te quito, pues, ¿no? Y por otro lado, te doy el poder, y vuelvo a repetir, los que están en el poder, el gobernador regional, no sabe ejercer ese poder. Y solamente genera un centralismo en la capital. Y por lo tanto, te decía, el no saber, digamos, y llevar en efectivo ese poder político económico que tiene, o administrativo a toda la región, termina fracasando y es un desastre en las regiones. No sé si me entendiste, por favor. No sé si me entendiste. ¿Ya? Pero sí, sí, por si acaso tiene poder. Sí lo dan, el poder económico, político, administrativo. El problema es que a veces lo restringen y otras veces no se sabe utilizar ese poder. ¿Por qué? Porque hemos creado un centralismo dentro de cada región. Listo. Espero que me hayan entendido y por ahí quien planteó la pregunta. ¿Ya? Muy bien. Entonces seguimos. Profesor, seguimos. Vamos por acá. No te olvides entonces que la población es el conjunto de personas, ¿ya? Que viven o residen en un determinado lugar. Conjunto de personas que viven o residen en un determinado lugar. No olvidar, por favor, que la ciencia que estudia a la población es la demografía, profesor. La ciencia que estudia, la ciencia que se encarga, ¿sí?, de estudiar a la población es la demografía, profesor. Y no olvidar, por favor, no olvidar que se le considera, profesor, como padre de la población al señor Robert Tomás, mira acá, Malthus. Ahí está, ¿ya? Se le considera, profesor, como padre de la población, mira, ahí está, a Robert Tomás Malthus. ¿Y por qué, profesor, se le considera a Robert Tomás Malthus como el padre de la población? Porque justamente fue Malthus, ¿ya?, que fue Malthus justamente el que trató de buscar la causa que permite que hoy exista pobreza en el mundo, miren ustedes, ¿ya? Malthus, miren ustedes, Malthus fue la primera persona en buscar la causa que permite que exista pobreza en el mundo. Malthus dice, vamos a determinar la causa que permite, que hace
que exista pobreza en el mundo. Y después de una ardua investigación, ojo, después de una ardua investigación, miren ustedes, Malthus llega a una conclusión. ¿Y cuál es, profe, la conclusión para Malthus? Malthus dice, la causa que permita que exista pobreza en el mundo es que mientras la población crece geométricamente, los alimentos crecen aritméticamente. Mira lo que dice. La causa que permite que exista pobreza en el mundo es que mientras la población crece geométricamente, los alimentos crecen aritméticamente. ¿Eso qué quiere decir? Que la humanidad, el mundo, hoy nos hemos dedicado a ser hijos que a producir alimentos. Si hay más hijos que alimentos, entonces tiene que haber pobreza. Eso, mira, decía Malthus, ¿ya? Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Déjame borrar. Pero, mira tú, ojo, luego alguien viene a criticarlo a Malthus. ¿Y quién lo critica a Malthus? El señor Carlos Marx. Miren, ahí está, con las famosas teorías. La teoría malthusiana ya está dicho, ¿no? Que la población crece geométricamente y los alimentos crecen aritméticamente. Y luego justamente mira Marx y Engels, ¿sí? Especialmente Marx, está en contra de Malthus. Marx dice falso que la causa de la pobreza en el mundo sea el aumento de la población. Falso, dicen. Mira lo que dice Carlos Marx. Falso que la causa, ¿sí?, que permita pobreza sea el aumento de la población. Para Carlos Marx, el causante de la pobreza o que exista pobreza en el mundo es el Estado. ¿Y por qué? Lo que te decía hace rato. Para Carlos Marx, mira lo que dice para Carlos Marx, ¿sí? Para Carlos Marx, mira lo que dice. Quien gobierna, quien llega al poder, a quien lo elegimos para que nos gobierne, realmente no gobierna, dice. Quien gobierna son los empresarios. Los empresarios están detrás del que está gobernando, en este caso del presidente o de la presidenta, dice, ¿no? Los empresarios, dice, mira, son los que gobiernan. Y los presidentes solamente reciben órdenes y tienen que ponerlo en práctica. Porque si no lo ponen en práctica, entonces caballero nomás. Que se olviden. Y sí o sí van a tener que salir. Sí o sí, miren, se van a tener que salir. Bueno, Marx aconsejaba de que para quitar terminar con todo esto, Carlos Marx decía que en cada país debe de haber una revolución. Mira lo que dice Carlos Marx. En cada país debe haber una revolución. Donde quien llega al poder, dice, sea una persona del pueblo. Una persona que sabe el sufrimiento. Y creo que ahí Carlos Marx se equivocó, ¿no? Creo yo que se equivocó ahí. ¿Por qué, profe, se equivocó? Porque, mira, al Perú ha llegado 2 veces ya esa gente que supuestamente es pobre. Número uno, el señor Ollanthumala, el último. El penúltimo, perdón, Ollanthumala. Y luego por ahí, profe, el señor Castillo. Son gente del pueblo, especialmente Castillo. Pero mira, no supieron gobernar. Porque yo estoy seguro, yo considero que para gobernar un país hay que estar preparados. No es que usted diga, ya yo voy, no. Hay que estar preparados. Luego viene la teoría neomalthusiana. La neomalthusiana es para reivindicar a Malthus, ¿no? Los neomalthusianos dicen, Malthus tiene razón, dicen los neomalthusianos. Mira lo que dicen los neomalthusianos, ¿ah? Malthus tiene razón. La causa que permite que exista pobreza en el mundo, dicen ellos, es que el aumento de la población. Pero, mira lo que dice, pero la causa también para que exista pobreza es que no sabemos aprovechar los recursos que nos brinda la naturaleza. Y ahí nos mete un cachetadón, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces no hemos escuchado decir que el Perú es un país con una enorme mega biodiversidad? Y yo les pregunto a ustedes, mis queridos estudiantes, ¿sabemos aprovechar los recursos? Ni siquiera lo conocemos, ¿no? Y lo poco que conocemos de los recursos,
no lo sabemos hacer uso. Lo aprovechamos y terminamos poniéndole en peligro de extinción o simplemente se extinguen los recursos. Muchísimas gracias. Y luego por acá, mira, viene la teoría de la transición demográfica. Aquí llamamos, profe, transición demográfica, profe. Llamamos, mira, a un cambio. Puede ser transición demográfica a un país que es la potencia mundial frente a otro país que no tiene nada de potencia. Pero ese país que no tiene potencia, poquito a poquito va subiendo, va subiendo, va subiendo, y el país que es potencia, poquito a poquito va bajando. Una transición. O también puede ser de la tasa bruta de natalidad con la tasa bruta de mortalidad. Mientras una va bajando, la otra va subiendo. O sea, transitan, cambian, ¿no? Esa es la transición demográfica. Ahora vamos a hablar, miren, de clases de población, profesor. Vamos a hablar de clases de población. Y cuando hablamos de clases de población, mira, tenemos dos tipos, dos clases de población. La población absoluta, también conocida como población total, y la población relativa, profe. La población absoluta, profe, como su mismo nombre lo dice, es el total. Es el total de habitantes de un determinado lugar. Total de habitantes de un determinado lugar. Puede ser cuál es la población absoluta en el mundo, puede ser cuál es la población absoluta en un continente determinado, cuál es la población absoluta en un país, cuál es la población absoluta en un departamento o en una región, cuál es la población absoluta en una provincia, de un distrito, incluso de la academia. Podría ser, profe, ¿sí? Y te había dicho hace un rato atrás, déjame cambiar de color, que según, mira, el censo del 2017, nos decía, mira, que somos 31.237.385 habitantes. Ahí está. Ese es, por si acaso, censo del 2017. Este es un dato oficial, por si acaso, señores, ¿ah? Es un dato oficial. Este dato vale. Pero también el INEI nos dice, mira, que para el año 2023, fíjate, ya no somos 31 millones, sino somos 33.726.000 habitantes. Fíjense, ¿ya? Ahí está. ¿Ve? Esa es, mira, la población absoluta. Una cosa, señores, es a través de censo y otra cosa a través de estimación. Este de acá, ya, espérense, ya, mira, este de acá, 2017, es un dato oficial a través del censo. En cambio, este dato del 2023 es una estimación que se va a comprobar o no cuando haya elecciones. ¿Ya? Vamos, población relativa. No se olviden que a la población relativa también se le conoce, también se le llama como densidad poblacional. O algunos dicen densidad demográfica, como quieras. Densidad poblacional o densidad demográfica. Densidad poblacional o densidad demográfica. ¿Listo? ¿Qué es, profesor, la población relativa? ¿Qué es, profesor, la densidad demográfica o densidad poblacional, profesor? ¿Qué es, profe? No te olvides, ojo acá, no te olvides, ¿ya? Que es el número de habitantes por kilómetro cuadrado. Número de habitantes por kilómetro cuadrado. Pero no te olvides que esta palabrita es relativa. ¿Qué quisiera relativa, profe? En algunos lugares sí, en otros lugares no. Porque si yo digo que en todos los lugares, en todo el Perú, hay tantos habitantes por kilómetro cuadrado, entonces lamentablemente he cometido un error. Porque hay algunos lugares del Perú donde no vive nadie.
incluso kilómetros que no vive nadie, ¿no? Entonces, profesor, ¿cómo yo obtengo, cómo, profesor, yo obtengo mi tasa, o en este caso, mi porcentaje de población relativa? Con una simple división. Vas a dividir, señor, la población absoluta sobre el área territorial. Divides población absoluta sobre área territorial y te sale la población relativa o densidad demográfica. Mira, según el censo del 2017, la población relativa del Perú era de 24,3 kilómetros, ¿ya? 24,3 habitantes por kilómetro cuadrado. 24,3 habitantes por kilómetro cuadrado. Ahí está, mira. ¿Ya? Esa es. Muy bien. Ese es, mira, censo 2017. Según la estimación del INEI, para el año pasado, o sea, 2023, de este año no hay, 2023, mira, nos dice que el número de habitantes por kilómetro cuadrado en el Perú es de 26, miren ustedes. ¿26 qué, profe? 26 habitantes por kilómetro cuadrado. 26 habitantes por kilómetro cuadrado. Ahí está. Muy bien, señores. Hasta ahí entonces mira la población absoluta y la población relativa. Confirme, por favor, si todo está claro. Primero díganme si están ahí o no. A ver, vamos, sí o no, pongan sí, sí. Y si no están, pongan no, no. Muy bien, perfecto. Ahí están, yo pensaba que se habían quedado dormidos ya. Ahí están, perfecto, excelente, muchísimas gracias. Bien, espero que lo hayan hecho ya una captura acá. Estos datos, mis estimados estudiantes, están por si acaso en la página del INEI, ¿ah? Tú puedes ir googlear ahí, inei.com, y luego entras y vas a ver que tus datos están ahí. Yo no estoy inventando nada, por si acaso. Son datos oficiales. ¿Ya? Bien, voy a borrar. Y ahora, mira, pasamos a los indicadores demográficos. Indicadores, o también puedes decir tasas demográficas. ¿Ya? Indicadores o tasas demográficas. Veamos. Número uno, la tasa bruta de natalidad. Número uno, la tasa bruta de natalidad. ¿Listo? ¿Qué es, profesor, la tasa bruta de natalidad? Anote. Es el número de nacimientos, número de nacimientos ocurridos en un año, número de nacimientos ocurrido en un año por cada 1.000 habitantes. Número de nacimientos, indicadores poblacionales, ¿ya? Entonces, la tasa bruta de natalidad, vuelvo a repetir, es el número de nacimientos ocurrido en un año por cada 1.000 habitantes. Repito, tasa bruta de natalidad, número de nacimientos ocurridos en un año por cada 1.000 habitantes. En otras palabras, profesor, acá vemos cuántas personas nacen al año por cada 1.000 habitantes, por cada 1.000 personas. ¿Cuántas nacen? Profe, ¿cómo obtengo yo esa tasa bruta de natalidad? Con una simple división y a la vez multiplicación. Mira, vas a poner ahí tasa bruta de natalidad, fíjate, igual. Ahí está. Tasa de natalidad igual. ¿Listo?
¿Igual a qué, profe? Mira lo que vamos a hacer acá. Vamos a sacar rapidito. Ya está, mira. Vamos a hacer acá esto, mira. Esto de acá. ¿Listo? Ahí está. Eso vamos a hacer. Entonces, ojo. Acá mira arriba. Vamos a poner número de nacimientos. Número de nacimientos. ¿Listo? Acá. Y acá vamos a poner población, población absoluta. Absoluta. Ahí está. ¿Listo? Y lo vamos a multiplicar todo por 1000. Lo multiplicamos todo por 1000. Acá lo multiplicamos por 1000, profe. Acá, por 1000. Ahí está. Y ahí nos saldría la tasa bruta de natalidad. ¿Ya? Ahí nos saldría, miren, la tasa bruta de natalidad. ¿Listos? Muy bien, profesor. Según el INEI, según el INEI, para el 2023, mira, la tasa bruta de natalidad, ojo, según el INEI, la tasa bruta de natalidad del Perú es de 16,7%. 16,7%, anótenlo, 16,7%. Para el INEI, profe, la tasa bruta de natalidad es de 16,7%. Es la tasa bruta de natalidad para o según el INEI, según el INEI. ¿Ya? Muy bien. Seguimos, profe, seguimos avanzando. ¿Qué es, profesor? La tasa bruta, acá, de mortandad, o puede decirlo de mortalidad, profesor. Tasa bruta de mortandad o de mortalidad. ¿Ya? Ojo acá. La tasa bruta de natalidad o mortalidad, anoten por favor, es el número de fallecimientos, o puede decir número de funciones, como quieras, número de fallecimientos o defunciones ocurridos en un año por cada 1000 habitantes. Número de defunciones, número de defunciones o número de fallecidos en un año por cada 1000 habitantes. ¿Ya? Por cada 1000 habitantes. No se olviden. Y no te olvides, por favor, que la fórmula es la misma. En lugar de poner acá nacimientos, ponemos número de defunciones. Después población por 1000. Según el INEI, nos dice, miren, ojo, que la tasa bruta de mortalidad en el Perú es de 6,2%. Anótalo. 6,2%. Es hasta el año pasado. 6,2%. Vamos por acá, profe, con la tasa bruta de fecundidad o fertilidad. Tasa bruta de fecundidad o fertilidad. La tasa bruta de fecundidad o fertilidad, profesor, anotemos ahí, es el número de hijos por mujer durante su edad fértil. Aún dicen durante, al término de su fertilidad, es lo mismo. Número de hijos por mujer durante su edad fértil o al término de su fertilidad. Se está diciendo cuántos hijos tiene en promedio una mujer cuando termina su fertilidad, ¿no? Bueno, te cuento que hasta el censo del 2017 era de 2,5%, 2,5. Hoy es 2,1%. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Que las mujeres, miren, en estos últimos años solamente tienen 2 hijos nada más por familia. 2 hijos por mujer. ¿Eso está bueno? Sí está bueno, profe. Porque de esa manera reducimos la población, pero al mismo tiempo damos oportunidad a que esta persona
que nació, que acaba de nacer, pueda satisfacer sus necesidades, ¿no? No te olvides que en el Perú, a una mujer en edad fértil, ¿ya? Ojo, en el Perú, a una mujer en edad fértil, profe, ¿ya? En el Perú, una mujer en edad fértil, se le considera de los 15 años hasta, hasta los 45 años. De 15 años a 45 años, mira, se le considera en edad fértil, ¿ya? Tasa bruta de reproducción. ¿Qué es, profesor, la tasa bruta de reproducción? No te olvides, por favor, que la tasa bruta de reproducción es el relevo de la mujer cada cierto tiempo. Relevo de la mujer cada cierto tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que cada cierto tiempo unas mujeres dejan de procrear, dejan de tener hijos y otras empiezan recién a procrear. Ese es el relevo de la mujer. Tasa bruta de morbilidad. Tasa bruta de morbilidad. ¿Qué es, profe, la tasa bruta de morbilidad? No te olvides, es el número o grado de enfermedades que padece una población. Número o grado de enfermedades que padece una población. Cuando tú hablas, por favor, de este grado o número de enfermedades que padece una población, ojo, mayormente tú debes saber que esto le afecta a los niños y ancianos. ¿Por qué, profe, los niños? Porque no te olvides que los niños todavía no han llegado a desarrollar todas sus capacidades. Entonces, todas sus defensas. Entonces son muy vulnerables ante un virus o una enfermedad. Similar ocurre con los mayores de edad, porque cuando tú llegas a partir de los 60 años para adelante, empiezas tu fase de declive. Vas poco a poco, vas poquito a poquito, mira, perdiendo, ¿sí? Tus defensas. Y al ir perdiendo tus defensas, eres más vulnerable a una enfermedad. Por eso, no sé si sabías tú que cuando hay una epidemia, ya, ojo acá, cuando hay una epidemia, profesor, eh, el Estado primero vacuna a los niños y a los ancianos. Miren, cuando hay una epidemia, profesor, el Estado vacuna a los niños y a los ancianos, miren ustedes, ¿ya? Y ya después lo vacunan a los demás, pero principalmente la prioridad son los niños y los ancianos, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más, profe? La esperanza de vida, profesor. ¿Qué es la esperanza de vida? Es el número de años que le espera vivir a un recién nacido. ¿Cuántos años le espera vivir en el Perú a un niño que recién acaba de nacer? La esperanza de vida desde el año 2017 nos dicen que es de 75 años, aunque ya el INEI está con una estimación de 78 años. Yo no sé por qué aumenta tanto si sabe que la pobreza está aumentando. Y sin embargo, ellos en lugar de mantenerlo o disminuirlo, lo van aumentando, mira. O sea, como si fuéramos un país de las mil y un maravillas, ¿no? Bueno, 75 años de esperanza de vida, por si acaso. ¿Qué es, profesor? El ID. Miren, el ID, profesor, es el índice de dependencia, o también conocido como población dependiente, o también conocido como población parasitaria, índice de dependencia, o tasa de dependencia o dependiente, población dependiente o parasitaria. ¿Quién es, profe, la población dependiente o parasitaria? ¿Quién es, profe, la población dependiente o parasitaria? Todos los menores de 15 años y los mayores de 65 años.
¿Por qué menores de 15? Porque aún no están en edad de trabajar. ¿Y por qué mayores de 65? Porque ya no pueden trabajar. Entonces, esta gente que no puede trabajar o que ya no puede trabajar, depende de la PEA. ¿Qué es la PEA, profe? La población económicamente activa. Aquella población que está en edad de trabajar. ¿Ya? No se olviden. Luego viene, mira, la tasa de crecimiento poblacional. ¿Qué es, profe? La tasa de crecimiento poblacional es el crecimiento real de la población durante un año. Tasa de crecimiento poblacional es el crecimiento real de la población durante un año. ¿Cuánto creció la población en un año? Para el año 2023, el año pasado, nos dice que el crecimiento poblacional de la persona o del país es de 1%. ¿Eso es bueno? Sí, es muy bueno, porque antes éramos el 2,6, 2,5, y ahora es 1%. O sea que cada vez hay menos, se tiene menos hijos, es muy bueno, ¿no? Entonces no te olvides, ¿ah? La tasa de crecimiento poblacional es el crecimiento real de la población durante un año. Hasta ahí, señores, los indicadores demográficos. Vamos a ver ahora algo más. La pirámide poblacional. Ojo, pirámide poblacional. Mira acá. No te olvides que una pirámide poblacional es un gráfico, profesor. Una pirámide poblacional es un gráfico que señala la edad y sexo, un gráfico que señala la edad y sexo de una población durante un año. Entonces, vuelvo a repetir. Una pirámide poblacional es un gráfico que señala la edad y sexo de una población durante un año. Toda pirámide poblacional tiene dos ejes, mira. Acá ve. Un eje, fíjate, vertical y un eje, mira, horizontal. En el eje vertical van las edades y siempre va de menos a más. Y en el eje horizontal van los porcentajes. A un lado, las mujeres y al otro lado, los varones, miren ustedes. ¿Cómo leo, profesorio, una pirámide poblacional, profe? ¿Cómo leo? Mira, si la base de la pirámide es ancha, ahí está, ve, la base es ancha, y la parte superior es angosta, te está diciendo que en este país, en esta ciudad, en este lugar, hay más viejos perdón, hay más jóvenes que viejos. Hay más jóvenes que viejos cuando la base es ancha. Pero ¿qué pasa si ahorita invertimos esta pirámide, profe? Lo ponemos al revés. Entonces vamos a ver que la base es angosta y la parte superior es ancha. Entonces ahí es lo contrario, te dice que hay más que, más, en este caso, viejos que jóvenes. ¿Te das cuenta? Esta pirámide que tú ves acá, donde la base es ancha, que nos dice que hay más jóvenes que viejos, es propia de los países subdesarrollados, como Perú, como el mismo Ecuador, como el mismo Bolivia, el mismo Chile, países subdesarrollados. ¿Ya? En cambio, los países desarrollados son los que tienen su pirámide invertida, la base es angostita y la parte superior es ancha. Vamos a ver las características de la población peruana y la problemática de la población peruana. Mira, ¿cuáles son, profe, las características de la población peruana? Número uno, que el Perú hoy experimenta, mira, un crecimiento explosivo. Cada vez nacen más, 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 más. Vamos a ver, mira, que hay una población predominantemente joven. En el Perú hay más jóvenes que viejos. Por un lado está bien, pero por otro lado está mal. ¿Por qué está mal, profe? Porque hoy la mayoría de jóvenes no sabe reclamar sus derechos. ¿Sí? La mayoría, no digo todos, ¿ah? Entonces, mira, ¿sí? El que no sepa reclamar sus derechos, este joven,
lamentablemente está mal, pues, ¿no? Porque ustedes son el futuro del Perú. Hoy son más jóvenes que viejos en el Perú, entonces hay que aprovechar. Desigual distribución de la riqueza, una otra característica, y también de la población. Población predominantemente urbana, no tienes que hay dos zonas, zona urbana y zona rural. La zona urbana en el Perú comprende, mira tú, el 76% y la zona rural el 24%. ¿Por qué, profesor, hay más gente en la zona urbana? Porque no te ves que en la zona urbana al menos hay una posta de salud, al menos hay un destacamento policial, al menos, al menos, ¿sí? Hay una escuela, entonces como que la gente puede desarrollarse. En cambio, la zona rural carece de todos esos. Equilibrio poblacional por sexo, profesor. Equilibrio poblacional por sexo. Te cuento que hace años atrás, en el Perú, eran por gran cantidad más, ¿cómo se llama esto? Eran más mujeres que hombres. La ventaja era muy notoria. Hoy sigue habiendo ventajas, sí. Aún todavía hay más mujeres que hombres. Pero esa ventaja se ha reducido, mis estimados estudiantes. Se ha reducido en un mínimo. Mira, según el censo del 2017, dice que las mujeres hoy representan el 50,8% en el Perú. 50,8%. En cambio, los varones representa, profe, hoy actualmente en el Perú, si es 50,8, entonces, ¿cuántos serán los hombres? El 49,2, ¿verdad? 49,2, miren ustedes. ¿Ya? 49,2. Perfecto. Luego por acá tenemos existencia de profundas desigualdades, lo que me dicen a nivel económico, político, y cultural, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la problemática que atraviesa hoy o atraviesa nuestra población en el Perú? Miren, más de 7 millones en extrema pobreza. Una cosa es ser pobres y otra cosa es estar en extrema pobreza. Son cosas diferentes, ¿ah? Subalimentación y desnutrición. Hay todavía un enorme porcentaje de jóvenes que están desnutridos, producto de una mala alimentación. Deficiente saneamiento, desocupación, delincuencia, pobreza, desnutrición infantil. Incluso acá podríamos ponerlo corrupción también, ¿no? Es un problema, creo que yo siempre he dicho que los problemas más graves que tiene el Perú es la delincuencia y la corrupción. ¿Sí? La delincuencia y la corrupción. Muy bien, mis estimados estudiantes. Ahí hemos terminado, hemos culminado, miren ustedes. Un momentito, por favor. Decía que ahí hemos culminado el tema de Estado y población. ¿Ya? Entonces ahora, profesor, anotemos nuestras respuestas de nuestra práctica. Anotemos las respuestas de nuestra práctica, por favor. Uno, casa. Uno, casa. Uno, casa. Dos, dado. Dos, dado. Dos, dado. Uno, casa. Dos, dado. Tres, dado. Tres, dado. Tres, dado. Cuatro, casa. Cuatro, casa. Cuatro, casa. Cinco, enano. Cinco, enano. Seis. Seis, casa. Seis, casa. Siete, enano. Siete, enano. Siete, enano. Ocho, casa. Ocho, casa. Nueve, casa. Nueve, casa. Diez, enano. Diez, enano. Once, casa. Once, casa. Doce, enano. Doce, enano. Trece, beso. Trece, beso. 14, dado. 14, dado. 14, dado. 15, casa. 15, casa. 16, casa. 16, casa.
17 casa, 17 casa. 18 beso, 18 beso. 19 casa, 19 casa. Y 20 y 20 20 dado, ¿no? 20 dado. ¿Listo? Muy bien.